Hasta lección 13 en este curso nosotros hemos visto algunos pasajes ya de Pablo acerca de su postura escatológica. Hemos visto 1 de Corintios 15, en el cual Pablo da una buena defensa de la resurrección de todos los creyentes al final. Y revisamos ese pasaje preguntándonos qué es realmente la resurrección. Pero ahí vimos en muy buena forma y presentación lo que Pablo cree acerca de esta segunda venida de Jesús. Pero también nos queda revisar otros pasajes, específicamente 1 y 2 de Tesalonicenses. Estas dos cartas forman, junto con 1 de Corintios 15, la gran mayor parte de la escatología paulina. Podríamos pensar en todos los pasajes y los contextos en que Pablo hace referencia a algo escatológico, pero sería demasiado complicado. ¿Por qué? Porque como ya he enseñado en este curso, la escatología es parte de lo que nosotros entendemos de todo el tiempo entre los dos advenimientos de Jesús. Si nosotros limitamos la escatología a solo los sucesos y las profecías del futuro, y específicamente el futuro nuestro, realmente perdemos la vista de todo lo que es fin del mundo o al final de los tiempos. Vimos en el comienzo de este curso, por ejemplo, que el apóstol Juan, junto con el apóstol Pablo y con todo el Nuevo Testamento, entiende que todo el tiempo entre la ascensión de Cristo y su segunda venida es el fin de los tiempos, es los tiempos postreros, que para nosotros la escatología es el estudio, específicamente el estudio de los tiempos postreros. Entonces, dentro de la escatología paulina, tenemos 1 de Corintios 15, pero también estos pasajes de las dos cartas, 1 y 2 de Tesalonicenses. Ahora, cuando nos acercamos a estos pasajes, queremos hacernos la pregunta y tratar el tema del rapto secreto. Para ser fiel y justo a los que son seguidores de un rapto secreto, estos pasajes de 1 y 2 Tesalonicenses no son los únicos pasajes que hablan de un rapto o arrebatamiento. Y vamos a ver qué dicen estos pasajes en referencia a esta idea. Y vamos a tratar de explicar un poco, o bueno, escudriñar bien las escrituras para ver si es algo que encontramos ahí en los pasajes o no. Ahora yo diría, y como muchos han dicho, yo no soy el creador de esto, pero muchos han reconocido que Pablo obviamente encuentra su escatología en el discurso del Monte de los Olivos. Tratar de entender que Pablo trata de explicar algo más allá del discurso de los olivos es muy difícil. Y podemos ver eso claramente en esta tabla. Podemos ver, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 4 y 5, en esos dos capítulos, hay varias referencias a cosas muy específicas que encontramos también en Mateo 24. Entonces no queda mucha duda en ese aspecto que obviamente para el apóstol Pablo su mayor fuente, aparte de la inspiración del Espíritu Santo, no estoy diciendo que Pablo no pudo escribir ninguna otra cosa, no, estoy simplemente diciendo que Pablo basaba su escatología en las profecías de Jesús. Por eso yo dije también, si nosotros no entendemos el discurso del Monte de los Olivos, va a ser muy difícil entender el resto del Nuevo Testamento, porque vemos lo mismo en el apóstol Juan, que utiliza bastante Mateo 24 como contexto. Bueno, primero, antes de entrar en estos pasajes, quiero explicarles un poco qué es la idea de un rapto secreto. Ahora, esta pregunta es una trampa. ¿Habrá un rapto? La respuesta es realmente sí.
Ahora, rapto, arrebatamiento, lo que quieres llamarlo, son sinónimos para mí. Entonces, yo voy a utilizar esas dos palabras para hablar de la misma cosa. La gran diferencia, entre todas las posturas es quién va a ser raptado o quién va a ser arrebatado. ¿Y cuándo va a suceder este arrebatamiento en cuanto a la segunda venida de Jesús? En la postura premilenialista dispensacional, si ustedes recuerdan, tenemos todo el tiempo antes de la tribulación y luego viene el rapto. Y es un rapto mayormente secreto. ¿Por qué decimos secreto? Bueno, el rapto es secreto porque es necesario para el fin de los tiempos raptar o sacar la iglesia, sacar los no judíos de la tierra secretamente porque no es la segunda venida. Los de la postura premilenialista dispensacional no es que rechacen una segunda venida visible, es que ellos no quieren confundir estos dos eventos. Entonces, primero, Jesús tiene que venir a raptar o arrebatir a los creyentes, a los no judíos de la tierra y todos los de la iglesia. Y ojo, hay que recordar que la postura dispensacionalista separa la iglesia e Israel. Eso significa, no es igual a Israel. Entonces, obviamente, la idea del rapto secreto no puede venir solamente de 1 y 2 Tesalonicenses. Nosotros habíamos visto ya que dispensacionalismo comienza en el Antiguo Testamento. Y si comenzamos con una postura que la iglesia e Israel son dos entidades distintas, ya vamos a acercarnos a todos los demás pasajes pensando en eso. Por eso, por ejemplo, cuando el dispensacionalista se acerca al discurso del Monte de los Olivos y lee cierta tribulación y juicio para Israel, obviamente no puede eso aplicar a los no judíos, porque es solo para Israel. Y luego cuando lee de una parábola acerca de las 10 vírgenes, o de los 3 siervos, y el tercero era el siervo malo, ¿no? Cuando el dispensacionalista lee esas parábolas, las entiende dentro del contexto judío. Y luego viene el gran juicio en el cual Dios va a reunir todas las naciones. Entonces, el dispensacionalista se acerca a estos pasajes ya con su postura. Ahora no podemos juzgarle, porque nosotros hacemos la misma cosa, solo que quizás no estamos de acuerdo con el dispensacionalista. Vuelvo y digo, todas estas posturas son bíblicas y aceptables dentro de la ortodoxia de la iglesia. Nosotros no deberíamos pensar que dispensacionalistas no son creyentes. Más bien, muchas veces son muy fieles a las Escrituras y tienen mucho que enseñarnos. Sin embargo, hay este punto de separación, ¿no? Que ellos ven a Israel y la iglesia como dos entidades distintas. Entonces, si hay una última semana de Daniel 9, que queda todavía como 7 años de tribulación específicamente dadas para Israel, tenemos que hacer la pregunta, ¿dónde ponemos eso en la gran línea de tiempo? El dispensacionalista siempre es futurista, es decir, que piensa que la gran mayoría de la profecía escatológica del Nuevo Testamento habla del futuro, no ha sucedido. Entonces, para ellos, Mateo 24, el discurso de los olivos, no tiene cumplimiento en el año 70. La destrucción del templo fue lamentable, pero queda en el futuro un futuro templo y futuros sacrificios.
Entonces, ¿qué significa? Que la iglesia tiene que ser arrebatada de la tierra. La iglesia tiene que salir. Si la iglesia no sale, va a pasar los 7 años de tribulación. Y ahí hay variaciones dentro de ahí, ¿no? Que hemos revisado. Pero después de los 7 años de la tribulación, viene Cristo. Y esa venida, esa parucía de Cristo es visible, es tal como Jesús lo describe en Mateo 24. Entonces tenemos que recordar eso, que el dispensacionalista, tal como el teólogo del pacto, o si estás en el medio entre ellos, siempre nos acercamos de estos pasajes ya con algunos pretextos, ya con una presuposición de cómo vamos a entender estas dos entidades. Ahora, el libro de Tesalonicenses fue escrito a una iglesia mayormente no judío. Entonces, obviamente el dispensacionalista va a acercarse a 1 y 2 Tesalonicenses con esa postura ya en la mente, que la carta fue escrita a gentiles mayormente. Entonces Pablo más habla a la iglesia, no al Israel. Ahora, hay algunos que apelan, son pocos realmente, pero algunos que apelan a las palabras de Mateo 25 y también Hebreos 9 para defender una postura que el rapto es parcial y que cuando Jesús arrebate el pueblo, solo va a raptar a algunos cuantos, no a todos los no judíos creyentes, sino solo va a llevar consigo los que han sido muy obedientes. Pensando en la parábola, por ejemplo, de las 10 vírgenes, otra vez esa idea de que quizás puede haber un rapto parcial. No es muy común esa postura, pero es bueno para saber. Lamentablemente dentro de la escatología, en cada asunto hay 20 diferentes posturas o más. Ahora, ¿cómo defienden ellos esta postura? Bueno, vamos a ver los pasajes en 1 y 2 Tesalonicenses. Pero antes de eso tenemos que entender algo. Como ya dije, Daniel 9 habla de 70 semanas. Para el dispensacionalista todavía queda uno pendiente. Pero también, aparte de lo que ya hemos visto, es interesante que en el libro de Apocalipsis la iglesia es mencionada 19 veces en los primeros 3 capítulos. Y luego no hay mención de la iglesia hasta casi el final, en capítulo 22. Entonces, para el dispensacionalista, obviamente en Apocalipsis capítulo 4 hasta 21, hasta la segunda venida, toda esa descripción de tribulación, los sellos, las trompetas, las copas de ira, la bestia, la apostasía, la persecución, todo eso habla de los 7 años de tribulación. Y la razón que la iglesia no es mencionada es porque la iglesia no está presente para la tribulación. Entonces, ellos van desarrollando esta idea y luego llegamos a 1 de Tesalonicenses 4, 13 a 17. Voy a dar lectura. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Ok, pausando ahí un ratito nomás. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Cuál es el contexto del pasaje? Vamos a ver un poquito más adelante, pero tenemos que ver que por lo menos había confusión. Había mucha confusión acerca de esta segunda venida de Jesús o acerca del arrebatamiento.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Ahora, hay algunas perspectivas raras acerca de esta idea de dormir, pero es recontra obvio ya, y casi cómico pensar en otra cosa. Cuando Pablo utiliza la idea de dormir en Jesús o dormir antes los que han dormido o quiere hablar, está hablando de la muerte. Entonces la pregunta es para los tesalonicenses, ¿qué va a suceder al final o en la segunda venida del Señor o la venida del Señor? ¿Qué va a suceder con los que han muerto? Entonces, está otra vez, tal como 1 Corintios 15, Pablo está diciendo que los que han muerto o han dormido antes que nosotros, Dios también va a traer con Él a ellos, ¿ya? Versículo 15. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ok, esto es interesante. No encontramos esta idea fuera de las escrituras de Pablo, pero Pablo quiere darnos un orden, ¿ya? Los que van a reunirse con Jesús en esta venida, ¿ok? Primero son los que han dormido y luego los que viven todavía. Ahora, les voy a ser sincero, no sé si ese orden es muy importante, pero obviamente Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, sabe que primero van a ser resucitados los que durmieron antes, los que han muerto antes. Y la última generación, hasta esta venida del Señor, serán los últimos. Versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Ahora, hay miles de preguntas. Por ejemplo, los adventistas están bien firmes en que Jesús ni siquiera va a tocar la tierra, que Él va a quedarse en las nubes. No sé si es tan necesario argumentar así, pero el asunto es esto, que en la segunda venida, y Pablo está respondiendo las preguntas de los tesalonicenses, en esta venida el Señor va a reunirse ya primero con los que han muerto antes y luego con los que todavía viven. Ok, y luego vamos a ser arrebatados juntamente con Él y los que han sido resucitados en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Entonces, ¿hay un arrebatamiento? ¿Hay un rapto? Por supuesto. No lo podemos negar. La pregunta es, ¿quiénes son los que van a ser arrebatados? ¿Y este va a ser un evento separado de la segunda venida o es el mismo evento de la segunda venida? Bueno, vemos aquí ya en versículo, a ver cuál es. La idea de... ¿Dónde está? Estoy muy bien aquí, pero no perecemos lo que durmieron, pero dicen algo más. Ya. Entonces nosotros los que estemos seremos arrebatados juntamente ya. Esta idea de arrebatados juntamente con ellos. No solamente ya, mira, esta idea viene de una palabra griego, harpazo, de donde viene también arrebatamiento. La idea de ser arrebatados juntamente con Él tiene la idea de reunirse con Jesús, ¿ok?
Y comienza con la idea del rapto secreto, de que queda una semana más de Daniel 9, una semana de tribulación. Ahora, no hay ninguna mención en estos pasajes de un juicio final. Entonces, si nosotros decimos que en la segunda venida de Jesús va a rebatir a todos los creyentes, judíos y no judíos, y que eso es el mismo evento que el gran juicio final, Pablo no lo menciona acá. Ahora Jesús sí en Mateo 24. Jesús sí juntó esas ideas, pero hay que recordar que Mateo 24 está muy complicado porque obviamente Jesús también está hablando mi opinión es que Jesús estaba hablando de los sucesos del año 70. Entonces Jesús puede estar hablando de varios diferentes eventos en Mateo 24. Y como no hay ninguna mención del juicio final, otra vez el dispensacionalista está tratando de entender esta venida del Señor. No es la gran parucía, es un rapto secreto de solo los no judíos creyentes. Es interesante que en Apocalipsis 3:10 hay esta promesa, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué es la hora de la prueba? Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Bueno, parece que la hora de prueba es la gran tribulación. Y si es así, ojo, Jesús está prometiendo a la iglesia de los no judíos que los va a guardar, los va a separar de esa hora de prueba. Entonces, otra vez, esto es la defensa del dispensacionalista, entendiendo a 1 de Tesalonicenses 4. Dios va a proteger la iglesia de esta tribulación, porque la tribulación todavía queda como un juicio contra Israel, contra los judíos que rechazaron a Jesús. Por eso los proponentes o los seguidores de esta interpretación entienden que Pablo escribe a los tesalonicenses para animarlos y tranquilizarles de que no están en la tribulación todavía. Pero hay algunos problemas con eso. En Tesalónica, era una ciudad que sufrió bastante. Y la segunda carta de Tesalonicenses comienza así: por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad están sufriendo. Aunque, claro, primera carta y segunda carta son diferentes cartas, pero Pablo está hablando al mismo pueblo. No podemos decir que ellos estaban preocupados por padecer la tribulación y luego Pablo está diciendo, pero no están sufriendo la gran tribulación, están sufriendo una tribulación con T minúscula. Eso no tiene mucho sentido. No hay mucho apoyo en este pasaje por un rapto secreto. Más bien, vemos que el rapto va a ser muy visible y audible. ¿Cómo podemos decir que con voz del ángel y con la trompeta de Dios que Dios va a arrebatir a los creyentes no judíos sin que sepa otras personas? Entonces, estas películas y libros que han dado un toque de Hollywood a esta idea de un rapto secreto simplemente no existe.
Y a veces yo veo que los dispensacionalistas defienden el rapto secreto por defender un arrebatamiento. Ahora, tenemos que recordar algo. Va a haber un arrebatamiento. Si nosotros rechazamos la idea por completo de un arrebatamiento, estamos realmente en contra de la palabra de Dios. Entonces, hay algunas conexiones, si yo mantengo una postura dispensacionalista que la iglesia e Israel son separados. Daniel 9 habla de Israel, no habla de la iglesia. Entonces, yo tengo que confesar que hay un tiempo de tribulación más para Israel, no para la iglesia. ¿Y cómo puedo separar la iglesia de la tribulación? Una tribulación que, según el libro de Apocalipsis, va a cubrir toda la faz de la tierra. Bueno, obviamente tengo que sacar la iglesia de la tierra antes o durante, en medio de esa tribulación. Entonces, este no es el único pasaje, pero es uno de los fuertes que utilizan los dispensacionalistas para entender un rapto secreto. Quiero recalcar un punto importante. El premilenialista histórico ya no cree en un rapto secreto. Una persona puede ser futurista y premilenialista sin ser dispensacionalista. En otras palabras, hay muchas personas reformadas, no dispensacionalistas de teología del pacto, que creen que Jesús va a venir. Y si volvemos, por ejemplo, a esta imagen, ¿ya? Que el rapto y los 7 años de tribulación son todo esto. No hay 7 años. ¿Ya? Y la parucía es simplemente el comienzo de ese reino literal de 1000 años. Entonces, no deberíamos confundir estas ideas. Pablo en 1 y 2 Tesalonicenses está hablando más, yo veo, de su segunda venida. Y el premilenialista histórico puede aceptar esa idea por completo. No, el premilenialista histórico no cree en un rapto secreto. Solo los dispensacionalistas. Ok, seguimos ya a 2 de Tesalonicenses 2. Quiero leerles versículo 1 hasta el 12. Pero con respeto, si pensamos ya que 1 Tesalonicenses estuvo confuso, ya nos va a romper la cabeza aún más. 2 Tesalonicenses 2. Pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Ahí está esa idea otra vez, ¿ya? Les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Entonces, primero, pausando ahí, ¿cuál fue el problema en Tesalónica? No fue que ellos pensaron que estuvieron ya dentro de la tribulación. El problema es que ellos creyeron, algunos, que Jesús ya había vuelto, que ya había venido. Y si lees todo el pasaje, mira, un texto sin contexto es un pretexto para muchos errores. Entonces, si no entendemos todo el contexto de Tesalonicenses, ¿ya? ¿Qué dice Pablo después de este pasaje? Que algunos de los tesalonicenses han dejado de trabajar. Dejaron de trabajar y aprovechar nomás de los demás cristianos, porque para ellos Cristo Jesús ya vino. Y que en algún momento iban a ser arrebatados. Entonces Pablo está hablando a ellos, está exhortándoles. Tienen que seguir trabajando, tienen que seguir viviendo, porque no ha venido Jesús todavía. Versículo 3. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá
sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora quiero pasar ahí. Tenemos que entender la diferencia entre señales que existen para decir que hay algo que está cerca y precursores que son simplemente eventos o personas o experiencias que tienen que suceder y existir antes. Por ejemplo, si yo digo que mayormente una persona que sufre un paro cardíaco, un precursor es que come mucha comida con grasa y va a tener un alto colesterol. No soy médico, entonces yo sé que hay miles de razones por qué una persona podría tener un infarto, pero digan ya, síganme con mi parábola o con mi ilustración. Ahora, ¿significa que en los minutos antes de un infarto la persona está comiendo lechón? No. Pero después de tantos años siendo peruano y comiendo bien, puede causar una condición en su cuerpo en que con el alto colesterol puede causar más fácilmente, más propenso para un infarto. Entonces, comer insalubremente, comida insalubre, o comer mucha grasa y tener un alto colesterol, son precursores de un infarto, pero no son señales de un infarto. ¿Cuáles son las señales de un infarto? Bueno, muchas veces pierdes sensación en tu brazo izquierdo, tienes dolor en el pecho, sudas. Entonces, hay señales que una persona está por o realmente dentro de un infarto. Pero una señal y un precursor son dos cosas distintas. Y la pregunta es, ¿cuál de ellos nos está dando Pablo aquí? Cuando él habla que, porque no vendrá, Jesús no vendrá sin que primero venga la apostasía y el hombre de pecado. ¿Está hablando de precursores o está hablando de señales? Ahora, no hay ningún problema pensar en que un poco es ambos, ¿no? Y también no sabemos exactamente. Pablo nos dice que la apostasía va a ser justo antes. Pero yo veo que Pablo más habla de un precursor que una señal. Pablo no está diciendo, otra vez, tal como Jesús, Pablo no está diciendo que nosotros deberíamos poder predecir o adivinar bien cuándo va a llegar Jesús. Pablo no está hablando de eso, no está hablando de adivinar los tiempos. Pablo está diciendo que no podemos creer que Jesús ya haya venido porque no hemos visto todas las cosas que tienen que suceder antes. Cosas que también Jesús hablaba en Mateo 24. Ahora, volviendo al texto, versículo 4. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto del culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados
todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Ahora sí, volvemos ahí un ratito. Vemos aquí, en este pasaje, es complicado. ¿Quién es este hombre de pecado, el hijo de perdición? Bueno, desde el versículo 3 tenemos esta idea bien claro, que por lo menos tiene que haber estas dos cosas, la apostasía y la revelación del hombre de pecado. ¿Quién es el hijo de perdición? Apostasía es más fácil de entender. Apostasía, cuando hablamos de la apostasía, estamos hablando de creencias falsas, herejías, estamos hablando de distorsiones enormes del evangelio. Y no podemos decir que ha habido un tiempo, una época, una temporada en toda la historia de la iglesia en que no ha habido apostasía. Desde el primer siglo hasta ahora. E incluso, no sé si podríamos decir que hay un tiempo que es peor que otros. En los primeros 2-3 siglos había mucha apostasía fuerte. Tanto que muchos van a entender una postura preterista, digamos, va a entender este pasaje dentro del primer siglo. Fue realizada ahí porque había personas que dudaban de la humanidad de Jesús o de su divinidad, o dudaban de esto, aquello, o se crearon nuevos apóstoles. Lo que vemos hoy en día en cuanto a la apostasía, algunas iglesias que han erroneado tan fuertemente que parecen en un extremo de lo que es la teología ortodoxa. Aún así, no vemos lo que existía antes. Entonces, apostasía entendemos, pero ¿quién es este hombre de pecado? ¿Quién es el hijo de la perdición? Bueno, es interesante que Juan, en capítulo 17 de su evangelio, llama a Judas Iscariote el hijo de perdición. Pero Pablo no puede estar hablando de él, porque Judas ya había muerto. Entonces, ¿estamos hablando de una persona o estamos hablando de varias personas o estamos hablando de un sistema de maldad que representa el hombre del pecado, tal como Jesús representa el hombre de verdad? Bueno, muchas posturas, casi todas las posturas, casi todos, a esto nos es más fácil. Casi todas las posturas e interpretaciones de escatología llegan a estar de acuerdo en este punto, que el hijo de perdición es la misma idea de lo que Juan entiende como el anticristo. Muchos entienden la idea del anticristo con el libro de Apocalipsis, que es chistoso porque la palabra anticristo no aparece en el libro de Apocalipsis, pero sí aparece en 1, 2, 3 de Juan. Y vamos a ver un poco más acerca de esta idea del anticristo cuando llegamos a Apocalipsis 12, 13, cuando habla de la bestia. Pero por lo menos la mayoría de las posturas conectan estas dos ideas porque parecen hacer la misma cosa. Vemos aquí que es un objeto de culto. El hijo de perdición se exalta sobre Dios. Es un Dios falso. Entonces, muchos conectan esa idea con la idea del anticristo. Ahora, es interesante que algunos, tomando las palabras de Pablo muy literalmente, que son preteristas parciales o algo así, no dispensacionalistas, ¿ya? Porque para cualquier futurista, este hombre es futuro, ¿ya? No ha existido. Pero algunos conectan esta idea del templo con Nerón, uno de los emperadores más terribles de Roma, aunque no fue el peor, pero los que tratan de conectar la escatología del Nuevo Testamento con los sucesos cotidianos del primer siglo, tratan de entender este hijo de perdición dentro del primer siglo y así separan la idea del hijo de perdición y el anticristo. Entonces buscan alguna realización
de ese hombre ya en el primer siglo. Ahora, es interesante estos últimos versículos de 2 Tesalonicenses 2. Ustedes saben lo que lo detiene por ahora. Ahora, lo refiere al hijo de perdición. Pero ¿qué es lo? Ahora en esto sí hay mucha diferencia. Mayormente para un dispensacionalista, lo que lo detiene por ahora es la bestia de capítulo 12 de Apocalipsis. En otras palabras, Satanás. Mientras otros, y esta es una gran diferencia, otros piensan que lo es el Espíritu Santo, que es Dios mismo que detiene el hijo de perdición. Y luego este hijo será revelado en su debido tiempo. Ahora, versículo 7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Entonces, pensar que este hijo de perdición y la idea del anticristo es algo capsulado, cerrado, solo para el futuro, es un poco difícil. Porque Pablo entiende que la iniquidad y el misterio, gracias Pablo, gracias por confesar y por lo menos entender nuestra postura, porque para nosotros es un misterio también. Ya, este misterio de iniquidad ya está en acción. Como vamos a ver, Juan lo deja bien claro. Hay varios anticristos ya han existido. El poder, la acción, la iniquidad de esta idea del anticristo ya existe, ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, ¿quién será? Satanás o el Espíritu Santo, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás. Entonces, ¿qué es esto? La venida del impío, si ya está en acción. No son pasajes blancos y negros. Como yo les había explicado, como cuando la Biblia habla del final de los tiempos, de todo ese tiempo entre los dos advenimientos, no nos da profecías acerca de una persona específica. Y ahora yo sé que muchas personas están en desacuerdo conmigo, que no están de acuerdo conmigo, y está bien. Pero para mí los mismos pasajes dejan mucho espacio para entender estas ideas. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Y alguien, Satanás o el Espíritu Santo, lo detiene ahora. Entonces, ¿cómo es que puede detenerlo ahora y luego en versículo 9, la venida del impío? Obviamente Pablo entiende que hay un impío, hay un hijo de perdición, hay un movimiento maligno que ya está en acción, ya existe, hay un anticristo, hay esta idea. Si es una persona o si es un gobierno o si es un sistema de maldad, vamos a hablar de eso en el futuro. Pero esa idea del anticristo ya existe y ya está en acción. Pero va a haber un momento en que va a estar más libre. Y la venida de ese impío será conforme a la actividad de Satanás. Otra conexión muy fuerte con la idea de anticristo. Con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Cuando llegamos a Apocalipsis 12 y 13, conectamos estas ideas perfectamente. Porque es exactamente lo que la bestia, las dos bestias hacen. Crean su trinidad falsa
parecen ser Dios, hacen prodigios, pero son prodigios, milagros mentirosos. Engañan a la gente, engañan a los que no han creído en verdad. Y es exactamente como termina Pablo este pasaje aquí. Entonces, hay que resumir algunas cosas de la parusía, porque si no nos vamos a dejar confundidos en todo eso. Hay algunas cosas que sí podemos decir sí o sí. Primero, la parusía tiene varios títulos en el Nuevo Testamento y en la Biblia. Lo entendemos como el día del Señor. Lo entendemos como la venida del Hijo del Hombre, como Jesús menciona en Mateo 23, 24. Vemos muchas veces que el apóstol Pablo refiere a la venida de Jesús como la manifestación de nuestro Señor. Él dice eso, por ejemplo, en 1 de Timoteo 6, 14. Entonces, esta idea de la parusía, día del Señor, venida del Hijo del Hombre, manifestación de nuestro Señor, todas estas ideas hablan de la misma segunda venida de Jesús. Ahora, si nosotros queremos separar los dos eventos del arrebatamiento de la segunda venida, somos dispensacionalistas y no hay problema. Si queremos juntar esos dos eventos, no es que lo quitamos. Yo he escuchado muchos cristianos que quieren defender otra postura y no quieren defender un rapto secreto y dicen no va a haber un arrebatamiento. Yo digo, espera, tranquilo. No tenemos que botar toda la carta de Pablo solamente porque es una carta complicada. Va a haber arrebatamiento. La pregunta es, ¿va a ser el mismo tiempo, el mismo evento que la segunda venida? Ahora, esa segunda venida, esa parusía de Jesús, va a ser visible, inminente y final. Visible, ¿por qué? Bueno, como yo dije, es muy difícil defender un rapto secreto que nadie va a ver. En lo mínimo tenemos que defender una parusía visible de Jesús. Jesús le dejó bastante claro en Mateo 24 que por así como relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Algunos han tratado de decir que, bueno, como vemos un relámpago, eso es entre los dos horizontes que nosotros podemos ver. Pero lo que yo puedo ver quizás es diferente de lo que uno ve en otro país. No creo que Jesús estuviera diciendo simplemente que los de Jerusalén lo van a ver. El punto de Jesús es que va a ser visible para todos. ¿Ya? Todos lo van a ver. Apocalipsis 1:7, Jesús dice, Él viene, Juan dice, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Un pasaje realmente complicado, porque al final ellos hacen lamentación porque no eran creyentes. Entonces, primero, va a ser visible y va a ser inminente. Ahora, inminente quiere decir que no hay duda de su realización, que sí o sí va a suceder. Pero más allá de esa idea, queremos decir también que la parusía es inminente y queremos decir que es seguro y rápido. Nadie entiende una parusía de Jesús que va a demorar meses o años. Cuando Jesús viene, va a ser rápido. Va a venir como un ladrón en la noche. No sabemos la hora, no sabemos el día, no sabemos el año, no lo podemos predecir. Sin embargo, el Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Aunque no sabemos exactamente cuándo Jesús vendrá, sí hay precursores, no solamente señales. Está bien llamarlas señales, pero quiero rescatar la palabra señal un poco y mostrar que no significa que ya al momento de que la última nación conozca el Evangelio, que Jesús va a venir. Más bien, ¿qué significa eso?
lo que le habíamos leído en Romanos 11. Obviamente no solamente refiere a la idea de que el Evangelio va a llegar a todos los países o la Biblia va a ser traducida en todos los idiomas. Tiene que haber más de eso. También inminente quiere decir que la tribulación de persecución y apostasía va a ser grande y que va a haber. No podemos ignorar esto. Que va a haber un tiempo de fuerte persecución y apostasía. Ahora, otra vez, dependiendo de tu postura, algunos dicen que la iglesia no va a estar para eso. Me hubiera quizás gustado creer eso porque significa que no voy a padecer, pero no estoy convencido todavía de esa postura. Y también inminente quiere decir que la influencia del anticristo va a llegar a infectar todo el mundo. No vamos a poder escapar eso del anticristo. Él va a estar en todos lugares y su influencia va a ser muy fuerte. Ahora, ¿qué también significa que va a ser final? Ahora, obviamente los que son premilenialistas no creen que la segunda venida sea la última cosa. Más bien queremos decir con final que su segunda venida por lo menos inaugurará el final. Si nosotros entendemos 1000 años después de la segunda venida, eso todavía es el final de los finales. Y porque después de ese milenio va a haber un gran juicio. Entonces, cuando vemos al Señor Jesús viniendo en gloria y poder, si Él viene literalmente sobre las nubes o viene dentro de una nube, ¿ok? Nosotros sabemos que eso es el final. Y últimamente sabemos sí o sí, entre todas las posturas, que la parucía en algún sentido va a ser acompañada con la resurrección de los muertos y la glorificación de nosotros. Ahora, otra vez, el dispensacionalista quiere separar la segunda venida en dos eventos distintos. Entonces, significa que algunas bendiciones o beneficios ya de la segunda venida van a pasar al rapto. Entonces, para el dispensacionalista, cuando somos arrebatados, ahí es cuando vamos a ser glorificados. Un poco difícil evitar eso de 1 de Corintios 15 y también 1 y 2 Tesalonicenses. Entonces, para el dispensacionalista no va a haber resurrección de los muertos en la segunda venida, porque ya hubo una resurrección en el rapto. Para los demás, para todos los demás, premilenialista, amilenialista, postmilenialista, no importa. Cuando Jesús venga, va a haber una resurrección de los muertos primero y luego la glorificación de todos. Todos vamos a ser cambiados en un cerrar y abrir de ojos. Entonces, eso es lo que nosotros sí podemos decir de la parucía. No podemos realmente debatir estos puntos mucho más allá de lo que hemos visto. Son cosas bien destacadas en las Escrituras acerca de la segunda venida. Y eso nos debería alegrar, porque cuando encontramos primero puntos de contacto, puntos de acuerdo, ahí encontramos un poquito más armonía y unión en la iglesia. Yo reconozco que aún en mi propia vida muchas veces yo me encuentro no esperando la segunda venida. Por ejemplo, cuando pienso en mis hijos, quiero ver sus futuros cónyuges, o quiero ver qué harán con sus vidas, o quizás quiero ver a mis nietos. No tengo nietos todavía, gracias a Dios, porque tengo adolescentes. Pero el asunto es, yo a veces quiero un futuro más aquí en la tierra. Y algo que yo he explicado, que hay un peligro de caer en los dos extremos, que podemos primero pensar que el nuevo cielo y la nueva tierra deberían existir aquí ahora en este mundo. Que no va a ser así.
Vamos a sufrir, vamos a padecer en esta vida. Pero tampoco deberíamos caer en el otro extremo que casi prácticamente no anhelamos la segunda venida. Y ahí a veces me encuentro, ¿no? Que mi vida no refleja una sinceridad y una creencia, una plena confianza en que esta parucía va a ser inminente, que va a ser final. A veces no vivo realmente con esa esperanza. Entonces, mi exhortación para ustedes y también para mí mismo es preguntarme, ¿qué significa eso para mí? ¿Qué significan estos pasajes? No solamente para poder discutir y escudriñar si va a haber un rato secreto o no. Quiero también llegar a la pregunta o a la respuesta, ¿qué significa eso para mí? ¿Para qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario para mí creer en la parucía? ¿Y qué significa vivir en constante preparación para eso? Quiero ser como de las 5 vírgenes que tuvieron suficiente aceite en su linterna para la llegada del novio. Quiero ser como uno de los siervos que ha recibido un talento del Señor y lo ha invertido bien en su reino. Bueno, les dejo con esa exhortación. Pueden en su meditación en la palabra estar pensando, ¿qué significa eso para ti? Que el Señor nos guíe siempre en este estudio y que el Señor venga pronto para salvarnos. Que el Señor los bendiga.